En el capítulo de hoy de Dos Kiltros en Sanhattan, Hoy día vamos a hablar sobre los flaites y los marginales, weón. Este es un título clickbait para que los weones se tilteen como en el podcast. Y cuando te metí al podcast no era nada que ver el tema, weón. Puta, pero weón, yo la paso más bien que la cresta con la primera piscola. O la pasada, ya no tomo, weón. A los humanos, cuando vemos que algo nos da buenos resultados, tendemos a repetir eso. Sé que a puta, estos weones le dan como caja a Venezuela. Puta, es que weón, Venezuela es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Aquí en Chile también, no sé si tú sabes, pero el Transantiago se sella como una de las peores políticas públicas a nivel mundial, pues, weón. Cuando tú estudiabas a última hora, pues. Alternativa A, estudiar 5 horas un día, o bien estudiar 1 hora diaria cada día de la semana, no es el mismo resultado, pues. Hoy en día la capacidad de procesamiento de los computadores, más allá que andar viendo tonteras, weón, en TikTok, no esa clase de estupideces, Sí, weón. weón. Hay que hacer este proyecto para mejorar esta weá. Operaciones, no hay recursos. Finanzas, no hay plata. Recursos humanos, no hay hora bomba. Hola gente, estamos en un nuevo capítulo de Dos Kiltros en Sanhattan con mi amigo Pancho. Episodio número 17. ¿Cómo está, Panchito? ¿Cómo estáis, profe? Acá, tranqui, weón. Puta, me fui a vacunar hoy día, weón. ¿Cómo te fue en la vacuna AstraZeneca, weón? Puta, tú sabes que... No, bueno, a mí me pusieron AstraZeneca, pero ahora me pusieron Pfizer, weón. Así que vamos a ver qué diablo me pasa en la weón. A ver si me sale un tentáculo en la cabeza, weón, o alguna tontera por el estilo. ¿O tenés 5G gratis para el internet, pues, viejo? Lo Claro, subarrendáis mira, ahí. tú. Voy a ver si se me pegan las... Bueno, tú viste ese video, los weones que se les pegaban las cosas. Ah, pero bien que esa weá, pues no. Sí, Bueno, obvio lo que vi, sí, pues, weón. cero comentarios esa weá. Ni siquiera vale la pena mencionarlo, weón. Mula, Es como pues, esa fue señora que andaba mula, alegando, weón, que le estaban cobrando el IVA, weón. Sí, pues así que no, chao esos temas, weón, no lo vamos a comentar, weón. Pancho, te toca a ti el tema de hoy día, de esta semana, ¿de Sí, qué vamos a pero hablar? antes del tema, recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube y péguenle una suscribida, una me gusteada y una compartida a los weones. Sí, porque ahora, Pancho, pasó algo bien entretenido, te informo. El último podcast que hicimos, están más diversificadas las visitas, weón. Como te dije, weón, no tiene tantas en Spotify, pero tiene visitas en YouTube, tiene visitas en Facebook, tiene visitas en Instagram. La gente está comentando más, weón. La Lidia que yo mencioné en mi anécdota pasada y me dejó un comentario de la weá de la encuesta, pues, weón. Así que audio escucha ahí, siéntase con toda la libertad del mundo de escribirnos cualquier weá. No lo vamos a tratar mal, no lo vamos a tapizar en garabato, ¿cierto? Porque somos unos señores nosotros, pues, weón. Unos señorites. Unos señoritos, weón. A lo más del Panchito, weón, a lo más del Panchito le dan sus ataques, weón, de Asperger, weón. Averigua quién es usted, weón, y va a hacerle la mexicana a la casa. Claro, Mentira, hay weón. una baja probabilidad, es como la misma probabilidad que el virus te mate, weón. 0,00, pero podría pasar, pues, weón. Podría, ¿cierto? Mm. Ya, Macho, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy día vamos a hablar sobre los flaites y los marginales, weón. Chucha, weón, al tiro ya en problemas, weón, nos van a censurar esta weá, weón. No me ríen porque vamos a hablar de los políticos flaites y la producción marginal. Ya. Y por eso dije los flaites y los marginales, pues, weón. En otras palabras, weón, este es un título clickbait, pues, esa weá. De que le ponía un título ahí para que los weones se triguen, ¿cómo se llama? Se tilten como en el podcast. ¡Ah, estos weones tienen mala contra los flights, contra la weá! Y cuando te metí al podcast no era nada que ver el tema, weón. Truquito de marketing. Pero un poco, no sé si viste la foto, es que la voy a dar como caja a este weón, porque va encima como es de mi colonia, yo el weón lo odio. Lo odio con toda mi alma, weón. Weón, yo estoy a punto de odiarlo. ¿Sabéis por qué, Pancho? O sea, después vamos a decir quién es, pero estoy a punto de odiarlo. Porque el weón ha hecho un esfuerzo monumental para auto boicotearse el culiao. No, ese está bien que se autoboicotee, weón, porque el weón es un idiota, es un tonto, Sí. weón. Y además de eso, weón, el papá es más inteligente que la cresta, la familia entera, weón, pero ese weón tiene la típica manía de los paisas que no lo pescaban, pues, weón. Los primos son todos gente weón, de bien y este weón un pobre y triste weón. Y si este weón llega a salir electo presidente ahí para que Audio escucha, Audio escucha, ya sabe quién es más o menos. Si este weón llega a ser elegido es porque la gente votó por este imbécil y le compró las pavas, pues. Nada que decir ahí, No, po, pero weón. weón, mira, si este weón llega a ser presidente, Panchito, weón, va a tener ahí la responsabilidad, ¿cómo se diría? Etnológica no es, weón. Puta, esta parte tenéis que emitirla. Étnica, la responsabilidad étnica. Ya voy a omitir esa. Pi, 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 pi. Ya, está bien, pues, weón. Sí. Pero bueno, hablemos, pues, weón. Ya, dale nomás, Pancho. A ver, para empezar, Perrin, weón,
este tema, weón, vamos a hablar sobre los marginales, weón. Pero a los marginales me refiero a los productos marginales, po. Sí, pues, Pancho, aclárate inmediatamente esa weá. Vamos a empezar, bueno, te voy a empezar con un ejemplo, weón. Ya. No, Pancho, perdón, antes del ejemplo. Es que cuando tú a una persona que no sabe economía, vos le decís la palabra marginal, qué es lo que imaginan ellos? Los Kuma, las poblaciones, weón, esa weá, pues, weón. Pero en economía, no es eso, no tiene absolutamente nada que ver, pues. ¿Qué es, según tú? Puta, te doy la definición del libro, pues. La definición del libro y después nos vamos al tema ahí. Es el cambio producido por una unidad más, pues. Esa weá es marginal en economía, ¿no? Ya. Definición de Quiltro, pues. Y tiene muchas aplicaciones. Definición de Quiltro, o mejor dicho, ejemplo de Quiltro. Empecemos a hablar de las piscolitas, po, Ya, weón. del al tiro nomás con el. Con el carrete. Ya, el radio escucha cuando está en la universidad, o si es que está en la universidad, o cuando se podía. La primera piscola, ¿cómo te sentís? En línea, weón. Clase de línea. Claro, no, antes de eso, estamos hablando de ceteris paribus. O sea, conservándolo todo, usted se manda la primera piscolita. Ya. ¿Cómo te sentís con la primera piscolita? Más o menos, pues te da de repente ahí un poquito, pero no que hay votado de una, pues. A menos que sea, weón. Puta, pero weón, yo la paso más bien que la cresta con la primera piscola. O la pasada, Ya. ya no tomo, weón. Ah, ya La estoy segunda piscola. conformado. Ahí ya Sí, la empezáis a segunda sentir, piscola. pues. Ahí empezáis a La sentir tercera ya. piscola. Ahí ya está ya. ¿Cómo está la foto, weón? Está. Weón, no quiero interrumpir tu ejemplo, weón. Pero los que sean. Todos nos hemos curado acá, weón. Según la estadística de Spotify, todos lo hemos curado al menos una vez en la vida. Y no es que tú te caigáis, pues, weón. Es que el suelo empieza a dar vueltas, conchetumare. A mí me pasó esa weá. Esa weá todos la sabemos. Sí, no, claro, no. Si yo no estoy cojo, si el camino es el malo, weón. Sí, pues, el camino del malo, los muebles son los que te patean, pues, weón. Ay, pero en resumidas cuentas, lo que quiero hablar con este tema de las piscolitas es que no por mucho que usted tome más, va a conseguir el primer efecto. En este caso, incluso hay a seguir tomando más, pero como su cuerpo está definido, ceteris paribus, ciertos factores que puede procesar el copete o pasarla bien, por mucho copete que usted tome, no la va a pasar bien. La primera, segunda piscola usted la puede procesar. La tercera ya no tanto, y la cuarta ya para qué hablar, pues, weón. Hasta que quedáis borrado en el piso, weón, y te acarrean a Lucas. A esto hablamos cuando nosotros nos referimos con el tema de la producción marginal, los marginales. ¿Qué en relación es la relación entre la cantidad y los factores de producción? O sea, con los factores de producción que tengo, ¿qué es lo que puedo producir? Y por mucho alterarlos, ¿cómo conseguir un equilibrio? Mira, el clásico ejemplo es el de la panadería. Ya, cuéntatela, a ver. Yo no sé si lo habéis escuchado. Hay varios de la panadería, weón. Bueno, el clásico ejemplo donde tus factores de producción están ya definidos, pero que a alguien se le ocurre a nivel más macro, cuando el político de turno dice, no, si tenemos que más trabajo y conseguir más trabajo, ya, pues metámosle más trabajadores en la panadería, cuando sus factores de producción son completamente iguales. ¿Qué es lo que pasa? Tú empiezas a contratar más trabajadores y no necesariamente, weón, vaya a ganar más plata, pues, weón. Va a llegar un minuto en el que las máquinas van a empezar a ver colas, pues, weón. Sí, weón, empiezan a sacar la vuelta. Sí, ahora me acuerdo, es el típico ejemplo del hilo Pancho. Entonces, es engañoso al principio, po, porque, bueno, aplicando ahí un crossover con biología, weón, toda esa weá, a los humanos, cuando vemos que algo nos da buenos resultados, tendemos a repetir eso. Entonces, ¿qué haces tú? Cuando tú agregas un trabajador más, ya aumenta el producto medio, marginal, lo que tú queráis, pero ese aumento, igual que de la piscola, no es constante, po. Entonces, al principio funcionaba, pero a medida que pasa el tiempo, deja de funcionar e incluso te empieza a perjudicar, po. Entonces, eso, siempre nos chocamos contra ese problema. Mira, este caso bueno, este tema en particular yo lo quise tocar porque, generalmente está por un periodo en el cual, weón, todo el mundo está como preguntándose para dónde va a ir el país y todo el tema, y aparece, bueno, algunos seres de luz que dicen, puta, no, si la riqueza de nuestro país está en la gente, weón, puta, explícame esa weá. Las preguntas, bueno, las preguntas económicas, ya, perfecto, te lo acepto, pero explícame el qué, el cómo y el para qué de eso, Weón, creo que acabáis de decir. aquí en Chile, la riqueza de Chile está en cualquier parte menos en las personas, weón. Está en el cobre, está en el litio, en la cereza. No, mira, ahí discrepo un poco contigo. Yo encuentro que tenemos hay buen material. Ahora, hay Ya. de todo, bueno, también. Y la organización del material, pues, weón. No, está como, las organizaciones como las weas. Pero hay buen material, hay gente que después, pues claro, termina frustrado porque, puta, siempre quiso, puta, los genios frustrados, pues, weón. Claro, que no tenía oportunidades, bueno, no, aquí no hay oportunidades, pero puta,
A veces sí, a veces no, depende, weón. Te quiero llevar a dos ejemplos sobre el tema de los productos marginales aquí, weón. Ya, juegue. Yo soy alumno ahora en este... No, si yo soy profe, o sea, yo soy alumno siempre. Pero Ya, bueno, ya, juegue el nomás. tema es el siguiente. PDVSA, weón, y quiero tocar este tema, yo sé que a vos, hasta weón, le dan como encaja a Venezuela, puta, es que weón, Venezuela es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Aquí en Chile también, no sé si tú sabes, pero el Transantiago se sella como una de las peores políticas públicas a nivel mundial, pues, weón. Ejemplo a nivel mundial de lo que no hay que hacer, weón. Pero Pancho, explícate un poquito qué es PDVSA, po, para audio escucha ahí que no está metido en... PDVSA es la principal empresa productora de petróleo de Venezuela, weón. Ya. Ya, PDVSA el año 98 producía 3 millones de barriles al día con una planilla de 40.000 trabajadores. El año 2018 estaba produciendo 1 millón de barriles al día con una planilla de trabajadores casi 3 veces, weón. Claro, ahí se cacha el tiro la relación inversa. Tienen más weones y producen menos por weón. Lo que pasa es que Sí. yo creo que, weón, a niveles gerenciales, weón, de repente estas cosas se olvidan y pasa mucho cuando uno empieza a hablar con estos chicos, weón, que empiezan a ascender en las organizaciones, cada vez se van olvidando más, weón, De la teoría, po. de las materias, digámoslo así, Sí. de la teoría, las cosas duras. Las decisiones se empiezan a tomar, weón, puta, entre clubes de amigos, tirando la talla, ¿cachai? Y muchas veces nos olvidamos que también las maquinitas hay que reemplazarlas. De repente, weón, weón, después ya deja de ir a faena, pues, weón. ¿Cachai? Dejáis de tener contacto con la gente. Entonces muchas veces nos olvidamos, weón, de lo que son los hashtags Panchito, weón, déjate hablar un rato los factores de producción.com. Dale. Pero si no los tenéis bien definidos, estáis a la cresta. Pues. Y es lo que pasa, weón, generalmente. Decir, no, weón, pero está yendo bien. Weón, o sabéis que, weón, cayó la producción. Ah, entonces quiere decir que hay que contratar más trabajadores. Chucha, ¿no habrá sido culpa de nosotros como gerencia? ¿No habrá sido tal vez culpa, weón, de innovación, desarrollo y tecnología? Tal vez, weón, la tierra ya no está dando. Mira, un ejemplo súper claro en relación al tema de la tierra, la agricultura. Tú no podías estar cultivando siempre lo mismo, weón, porque la tierra se desgasta también, pues, ¿sabías eso, no? Sí, po. Puta, en clase de historia, en todo lo que es agricultura, los 3/4, po. Entonces en cada ciclo se plantaba 3/4 partes del terreno y se dejaba un cuarto para descansar que iba rotando. Ahí los que juegan Age of Empires habrán cachado el tema de rotación de cultivos, pues, weón. También, weón. Lo poco que jugué, weón, una paja hacerle el micro esa weá, pero... Está bien. Sí te Bueno, cacho la idea, sí. Pancho, yo quería aportar algo, weón. dale nomás. Y por lo mismo que tú decís, la típica, weón. Oye, ¿qué es lo que vale más para administrar? ¿Los libros o la práctica, weón? Entonces, también hay un efecto marginal, weón. Porque si tú tenés mucho libro, pero poco bagaje en la realidad, eso es malo, weón, porque eres un ratón de biblioteca, pero que no sabe hacer nada en la realidad, weón. Y estos weones, que perfectamente le podría pasar a ti o a mí también, te metí en los negocios y te pasa lo contrario, de que tenés mucho bagaje, mucha experiencia en la realidad, pero tenés poco libro también. Disculpa, Rin, yo creo que la mejor manera no es decir qué es lo que necesito más de uno o más de lo otro. Yo creo que lo que hay que hacer es ver, weón, primero, weón, el entorno, preguntar qué mierda es lo que quieren los clientes, y eso llevarlo, weón, o hacer un esquema, weón, de factores de producción, weón, para poder producir lo que sea mejor. ¿Cachai? Porque cuando estamos hablando en ese punto en específico me estáis preguntando qué tipo de trabajador es mejor que hay que contratar. Tal vez no tenéis que contratar nadie, tal vez tenéis que subcontratar y encargarte. Tal vez, weón, tu línea de factores de producción la podéis modificar de tal manera que puede ser mejor que una o la otra. ¿Cachai? Tal vez una empresa puede tener un montón de trabajadores. Mira, el típico ejemplo, puta, lo vamos a ver más adelante. El ejemplo que se da, weón, y que está mucho en los libros, y que también se explica, weón, en videos del trabajador ferroviario estadounidense versus el trabajador chino, weón. ¿Y a qué No sé si diferencia cacháis ese hay? ejemplo también. No me suena. A ver. Claro, que resulta que al trabajador, estamos hablando de los años 50, Me lo imagino, sí, bueno. el trabajador estadounidense, claro, o cualquier trabajador aquí en Chile también puede haber pasado, y pasa mucho en los países pobres también. El trabajador calificado y que sabe ocupar las herramientas va a ganar mucho más porque está haciendo el trabajo, por ejemplo, weón, de transportar mercadería, weón, no sé, de Arica a Punta Arenas. Un solo trabajador ocupando, weón, un montón de capital, las líneas ferroviarias, ¿cachai? Yo sé que no hay trenes, pero supongamos que Alberto Mayol hagamos un tren de Arica a Punta Arenas, estuviera funcionando, un par de trabajadores ferroviarios ganarían un montón de plata. Ahora, mi pregunta es cuánto ganarían una sola persona transportando, weón, la misma cantidad de mercadería y qué cantidad de mercadería puede transportar una sola persona desde Arica a Punta Arenas, pues, weón. Sí, pues mira, aportando un poquito de teoría, haciendo el contrapunto, es que, mira, si hacía el contraste entre la ciencia y la realidad, bueno,
hay hechos que son obvios para las personas y que la ciencia los valida. También hay hechos que lo más complicado acá, que es algo que es muy contraintuitivo, pero que la ciencia te dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando tú planteas la idea, oye, weón, ¿no será mejor reducir la cantidad de trabajadores para producir más? A ver, pero ojo, ¿qué tipo de trabajadores? Porque, weón, lo que voy a hacer es patear los cerebros. Y hay gente que se le ocurre eso, ¿no? Es como, oye, weón, hay gente, weón, que yo he sabido esto, que se les ilumina la ampolleta, o por ejemplo, cuando queda la embarrada y tienen que reducir personal, claro, empiezan a patear cerebros, pues, los cerebros para afuera. Yo no creo que esa sea una buena política. También, pues sí, dependiendo de quién sea aquí. También te pongo un ejemplo más sencillo, Pancho, perdón. La típica. Dale. Oye, la calidad de la educación, que ya hablamos de eso en otro podcast, la calidad de la educación, queremos que sea mejor, agreguemos más horas de estudio. Oye, pero si disminuyéramos las horas para que aumente eso, ¿te fijáis que suena súper contraintuitivo? Pero que a la larga tú, ¿cachai? De funciones cuadráticas, de cúbicas, si tú ya estáis pasado del óptimo, ¿qué tenéis que hacer? No tenéis que seguir avanzando para pasarte aún más, pues tenéis que regresar al óptimo. Ese es el ejemplo que muchas veces se escucha. 1 hora de estudio te cunde mucho, pero 2 horas de estudio seguidas ya no cunden tanto. 3 horas de estudio ya después empezáis a agarrar el celular y 4 horas de estudio seguidas, usted no lo haga. Sí, pues, bueno, esa es la típica, podríamos haberla contado en el podcast anterior, cuando tú estudiabas a última hora, pues entonces, a ver, alternativa A, estudiar 5 horas un día, el último día de la prueba, o bien estudiar 1 hora diaria cada día de la semana, no es el mismo resultado, pues. Así es, no es el mismo resultado. Voy a poner un ejemplo que ocupo yo por experiencia personal. A ver, 1 hora al 100% más otra hora al 100% más bla bla. Entonces, si tú haces 1 hora al 50% de tu capacidad, multiplica. 1 hora por 50% equivale a haber hecho media hora en términos absolutos totales. Entonces, eso es la gente que dice, oye, ¿para qué voy a hacer 1 hora si voy a producir o voy a cundir 20 minutos, 10 minutos? No te sirve para nada. Perrín, esto mismo que estás hablando tú, quiero llevarlo a los factores de producción en su conjunto, en su total. Juegue. Imagínate esto mismo que acabas de decir tú con la maquinaria. Yo tengo una máquina que, por ejemplo, produce, no sé, tazones, ¿cachai? Y tengo que producir 10.000 tazones. Ah, ya, ¿sabéis qué? El último día voy a producir los 10.000 tazones. Pero resulta que la maquinaria, al igual que el cuerpo humano, tiene límites y necesita tiempos de descanso, y necesita lubricación, y necesita energía eléctrica, y necesita un montón de cuestiones. ¿Qué pasa si yo esa máquina la pongo a trabajar como loco el último día? Se te funde. Se funde, se echa a perder, necesita más lubricación, valía la pena, no era mejor haber cumplido, y además que se desgasta un montón, pues. ¿No hubiese sido mejor tal vez haberme planificado de cierta manera y haber dicho, de acuerdo, ¿cachai? El límite de esta máquina, además que las máquinas se gastan, es tal, tengo que planificarme de qué manera para no romper los límites. Yo conozco mis propios límites, el cuerpo humano, claro, mientras más se entrena, más lejos llega de los límites, pero las máquinas no. Ojo, con la Tierra pasa lo mismo. Con todos los factores de producción pasa exactamente lo mismo. Mira, te pongo un ejemplo que realmente es de los videojuegos. ¿Has jugado algunos juegos que te dan la opción de investigación y desarrollo? Sí, pues todos los simuladores casi todos tienen esa opción, pues. Ya, hay muchas veces, ¿cachai? Que tú destináis un montón de recursos, pero a un montón de proyectos, ¿cachai? Y estos proyectos se empiezan a desarrollar de forma muy lenta, porque tenéis un montón de recursos dispersos en un montón de proyectos. ¿No hubiese sido mejor, haber puesto a todos los científicos, todas las personas encargadas de investigación y desarrollo a desarrollar un proyecto por vez, en vez de desarrollar un montón de proyectos, tenerlos completamente dispersos? Sí, mira, yo te tengo un ejemplo muy parecido. A ver, tú me dices, oye, ¿y qué pasa si yo me pongo a producir todo el último día o el último mes? Oye, yo podría hacerlo si, por ejemplo, me compro 10 máquinas más, y podría hacerlo, pero en vez de hacerlo todo con 5 máquinas, yo podría haber hecho con una máquina lo mismo. Porque si hago una cantidad un día con esa máquina, una cantidad un día, otra cantidad del otro y una cantidad del otro, con una máquina produzco todo eso, pero si yo contrato maquinaria adicional el último día, voy a tener máquinas que después están botadas y no me van a servir para nada después. Este ejemplo que estás colocando tú, súper bueno.
pero ese ejemplo a nivel teórico. Imagínate eso En la práctica. en la realidad. Sí, mucho peor. Imagínate, el último día llegáis y compráis las máquinas, no tenéis capacitado a la gente, no sabéis cómo funcionan las máquinas, no tenéis los lubricantes necesarios, no tenéis la materia prima. De repente no te diste cuenta, ¿cachai? La máquina funcionaba con energía trifásica, no tenéis conexiones trifásicas, no sabéis nada, llegaste, las pusiste, ¿cachai? Entonces, complicado el tema, muy complicado. Y lo más importante, Pancho, es que no saben cómo repararlas, pues si esa weá de PDVSA es todo un circo, bueno, una carpa de payaso, weón. Entonces, ahora que nosotros sabemos o tenemos algunas nociones de que existe esto, de que esto pasa, la gran pregunta es cómo lo podemos ocupar a nuestro favor. Jueguen. ¿Sabes? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Y qué es lo que muchas veces se escucha? Ah, ya sabéis que ahora que escuché esta cuestión, quiere decir que, por ejemplo, las maquinarias que tengo las voy a reemplazar y las voy a empezar a hacer a mano. ¿Valía la pena? Sabéis que tengo demasiados trabajadores, sabéis que tal vez el Panchito y el San Nico tienen razón. Voy a empezar a echar gente. ¿A qué tipo de gente vaya a echar? No, ¿sabéis qué? Vamos a abaratar costos, vamos a comprar cosas made in China. ¿De verdad vaya a comprar cosas made in China? O por dar un ejemplo, no digo que todas las cosas que sean made in China son malas, ¿cachai? Como la, Pero- bueno, sí, perdón, pero- como las máscaras, bueno, las KN95, ahí informamos al audio escucha, son creo de manufactura china, pues, weón. Y la gente compra esas weas creyendo, no, es que si tiene, bueno, si tiene más letras es más bacán. Y no quiero decir que sean malas tampoco, pero no necesariamente. Bueno, lo mismo de que estamos hablando ahora. O sea, oye, mientras una letra más significa que es mejor. No, pues. A veces la cuestión que es más piolita, como tú bien dijiste tú el ejemplo práctico. Si es más piolita, tiene menos elementos sobrantes, podría ser mejor que el otro que es más aparatoso, que estamos llenos de gente, llenos de máquinas, pero que no produce nada al final, pues. Mira, yo creo que la mejor forma de responder esa pregunta es a través de valga la redundancia, de las preguntas económicas. El qué, el cómo y el para qué. ¿Necesitaba tener tantas letras? ¿Entiendo yo para qué son estas letras? ¿Cómo funcionan estas letras? ¿Qué tiene que ver? Claro, ¿qué tiene que estoy comprando algo que ni siquiera conozco? Tal vez esas letras no significaban nada, weón. A eso es lo que yo voy, Pancho, de que incluso un gerente, un weón capo, también puede caer en eso, de que uno nunca va a saberlo todo, po. Entonces de repente, oye, ¿cuál será mejor esta máquina A25 o otra máquina KA225MK4, weón? Entonces, como suena más bonito. Pero tú sabéis que algunos textos de economía dicen claramente que la publicidad es muy fuerte e induce el proceso de compra. Así que ahí hay que andar Sí, con pues sí. cuidado. Lamentablemente uno siempre es humano y esa weá, si te pilla mal parado te van a cagar igual, po. No hay que hacer, po. Aquí está el ejemplo que te decía del culi versus el ferroviario gringo. Bueno, que esto era en los años 50. Ya. Te doy un ejemplo. Si tú contratas una cuadrilla de 5 personas y tienes que hacer hoyos en un campo, en una hectárea, versus un tipo que sabe manejar maquinaria pesada, ¿cachai? Le vas a pagar al tipo por manejar la maquinaria pesada, ¿cachai? El gallo sabe ocuparla, versus los otros chicos, que son una cuadrilla de personas que van a andar con pala. ¿Quién hace mejor el trabajo? ¿Y quién gana más plata al final? Tal vez cuestan lo mismo. Pero por un lado, tenía un trabajador que va a cobrar, por decirte un número, 950.000 pesos por haber trabajado una hora y hacer un hoyo, versus la cuadrilla de los otros chicos que les va a tener que pagar 450.000 pesos a cada uno y que tal vez no van a terminar el trabajo que tú necesitas. Que por otro lado, los chicos, la cuadrilla que van con las palas, están propensos, weón, a accidentes, están propensos a que se les rompan las palas, están propensos a que no lleguen al trabajo, ¿cachai? Versus la otra persona, ¿cachai? Que sabe ocupar la maquinaria que va a hacer el trabajo en una hora, y que a fin de cuentas el trabajador especializado, la especialización del trabajo va a determinar la paga del mismo, ¿cachai? Y ese es un proceso que ha sido estudiado una infinidad de veces, siempre y cuando, claro, sea un trabajo demandado, en este caso un trabajo demandado por el mercado. En este caso, este trabajo técnico, ¿cachai? Que necesitaba el tipo que hiciera una cuestión que era concreta, versus el otro tipo, ¿cachai? Que no tenían, o el otro sujeto, o el otro personaje, el otro ser humano, que no tenía especialización en el trabajo. El gallo no es especialista, la cuadrilla no son especialistas en hacer hoyos. El otro gallo sí, el otro gallo es especialista en hacer hoyos, sabe cómo hacerlo, sabe cómo ocupar la maquinaria necesaria para hacer un hoyo. Y ahí, Pancho, yo te agrego al tiro, weón, esto que todos los ingecos deberían saber, pero pocos se acuerdan, los juegos de suma cero y los juegos de suma mayor a cero. Entonces, el gallo de la máquina que planteas tú dice, oye, yo me estoy ganando la plata súper fácil, weón, porque yo manejo esta weá, sé hacerlo todo, soy bacán, y me gano buenas lucas por hacer la pega. Y el que contrata dice, oye, este loco me está ahorrando caleta de plata, po.
Porque si este gallo no existiera, yo tendría que contratar estos gallos con pala acá, que son ineficientes, tengo que hacerles previsión, todas esas cuestiones. Entonces, los dos ganan, tanto el que contrata como que es contratado, hay un beneficio mutuo de los dos, po. El famoso, weón, el grafiquito de las dos líneas que pusiste ahí, el bienestar social, excedente del consumidor, excedente del productor, po. En ese gráfico que puse claro, el tema de la investigación y desarrollo es clave, porque a medida que empezamos a ocupar las herramientas, podemos perfeccionar las herramientas para poder desempeñar una tarea, este trabajo va a ser más barato, va a ser mejor, y además todo cambio tecnológico, todo desarrollo tecnológico se tiende a copiar en el mercado. Por ende, el acceso a esos bienes y servicios tiende a ser más barato y tiende a haber mayor cantidad. Sí, sí, te cacho, sí. Hay hartos temas de hablar ahí, por ejemplo, bueno, la gente tiene que entender que las economías de escala son fundamentales, por ejemplo, porque, bueno, ¿cuánto pagarías tú por un celular? Hagamos un ejemplo, Pancho. Yo voy en la máquina del tiempo a la época medieval y a un rey, a un hueón con plata, con harto oro, le vendo un celular de los que tenía en la mano ahora. ¿De qué le sirve? Pero suponte que tiene el kit, suponte que tiene para cargarlo, weón. O por ejemplo, Pancho, mira, se lo vendo cargado, ¿cachai? Uh-huh. Y esta carga puta le durará 2 días, weón. Pero los cálculos matemáticos que puedo hacer en 2 días con esta weá, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, perfectamente. y weón, ¿cuánto pagamos nosotros por esta weá? ¿100 lucas, weón? Weón, oye, que es caro un celular de 600 lucas. Estas weás deberían valer, weón, 10 millones. Acuérdate, cuando recién llegaron los computadores, costaban un ojo de la cara las weás, pues, weón. ¿Tú te acordás, disculpa, el año 2003, 2002, 2004, cuando existían los Singular? Sí, pues los primeros que llegaron para acá. Ya, los Singular que costaban como 250.000 pesos. Todo el mundo, o 150.000 pesos. Yo recuerdo que estaban alrededor de los 110.000 pesos y los 200.000 pesos. Y todo el mundo decía, puta, que son caros estos celulares. Pero esa cuestión ya era mucho más que un celular, ¿cachai? Tenían GPS para la fecha. Tenían GPS, tenían mensajería, tenían un montón de elementos que en realidad era un computador. Y hoy en día se pueden acceder incluso a muchísimos más elementos que los que tiene ese mismo Singular por un precio incluso menor o relativamente igual. Claro. Y para que eso se produzca, para que haya en estas economías de escala brutales que hay a nivel internacional, no se tiene que trabajar más, se tiene que trabajar mejor. Ya, pero para eso, disculpa, tienen que estar muy claros los factores de producción, que es lo que yo siempre hablo en todo, absolutamente todo. Los factores de producción, sí. Audio escucha ya se lo aprendió, yo creo. Espero que sí, man. Espero que sí, porque, bueno, conociendo los factores, conociendo cuáles, o sea, más que conociendo, sino que definiéndolos, ¿cachai? Y entendiendo cómo funcionan. Claro. Y pudiendo hacer tal vez un esquema mental o físico de la cuestión, yo creo que ya tenéis por lo menos el 70% de la pega, weón, ya lista, weón. Tenéis la película clara, weón. Otra wea, Pancho, que puta, estoy leyendo las noticias de repente, weón. Y no sé qué, weón, ya se corre la voz. Había un weón en internet. Bueno, no me acuerdo, perdón, si era una figura pública o era un comentario random, weón. Pero decía más o menos así: oye, hay que poner en la Constitución que... No me acuerdo en cuál era una estupidez. Lo que se tiene que valorar el trabajo, weón. No el capital, weón, sino el trabajo, weón. Entonces, ¿cómo valoráis el trabajo? Primero, ¿cómo tú valoráis el trabajo? Bueno, valorar el trabajo, primero, los libros ya te demostraron que esa weá no se puede. O sea, el valor trabajo de las weá, de los libros del año y la pera, Adam Smith, toda esa mierda obsoleta, weón. Y el trabajo tiene un problema, pues, Pancho, que la gente no entiende. Y yo bueno, vos ya lo sabí, audio escucha, se lo voy a explicar. Mira, yo, la típica, a mí me ha pasado como bueno, haciendo unas pegas ahí de negro. Oye, alumno tanto, yo te hago esta tarea de la universidad. Y vos sabéis que hago la wea lo más rápido posible, pues. Entonces nos falta el imbécil que me dice, oye, como te demoraste menos, deberías cobrarlo más barato. ¿Ya? Analicemos esa wea, Pancho. ¿Qué ocurre? Mira. ¿Sí? O dale tú, ¿qué interpretáis? Termina la idea, porque lo que estáis diciendo lo encuentro horrible, además, sí. Porque ya, pero básicamente entonces lo que debería haber hecho sería hacer las cosas a mano, con calculadora, y explicarle y decirle, mira, me demoré tanto en hacer esto porque como yo no sé ocupar las herramientas necesarias para llevar a cabo dicha tarea, pero tengo las herramientas mentales.
¿cachai? No tengo las herramientas, no sé ocupar Excel, no sé ocupar cosas, ¿cachai? Que deberían ocuparse hoy en día de forma básica. Acá está la carpeta y lo hice a mano, weón, para que tú veáis Claro. cuánto me demoré, Correcto. ¿cachai? Bueno, me leíste la mente. Entonces yo le digo al cabro, ya, pues, entonces en vez de hacértelo en un día o para mañana, te lo entrego una semana más y ya no te estoy cobrando, puta, 20 lucas, te estoy cobrando 100 lucas, pues, weón. O exagerémoslo, ¿sabes qué? Me demoro 6 meses en hacerte esta weá y como me demoré 6 meses, ahora te sale 1 millón de pesos la tarea, pues, weón. No tiene sentido. En términos de mercado no hace sentido valorizar el trabajo. ¿Qué es lo que se debería valorizar? Valorizar de lo que estamos hablando en este podcast, weón. El uso de las mejores tecnologías, la economía de escala, analizar los marginales de manera tal. Oye, Pancho, ¿tú tenías un problema así? Oye, tenías tal. Pancho, yo te hago esa weá en un minuto. Entonces tú me decís, oh, y Nico, ¿cuánto me sale, puta, weón? Como te estoy sacando del problema, 50 luquitas, pues, weón. Y vos quizás me decís, oye, Nico, pero es muy caro. Y yo te digo, ya, pues, búscate otro weón que te saque el cacho. Ya, eso, disculpa, me estoy acordando con eso que estáis comentando, de que por mucho que tú quieras ponerle trabajo al mercado, Se va a equilibrar solo, a se la va a larga. equilibrar solo, aunque a la gente no le guste, y como dijo el doctor, creo que fue el doctor Graham en, Ya. en Jurassic Park, la vida se abre camino y el mercado, las necesidades de la gente, la oferta, la demanda, el precio, la cantidad, más temprano que tarde igual terminan abriéndose camino. Tarde o temprano sí. O si no, vayan a Cuba y ven el tema de los mercados negros. Aquí en Chile también tuvimos un mercado negro, lo seguimos teniendo. Bueno, que ya no es negro. ¿Tú te acuerdas antiguamente cómo era el Persa Bio Bio y Persa Franklin, weón? Antes del COVID, sí, yo pasaba ahí, pasaba No, yo te digo metido. mucho antes. Te digo, weón, Ya. yo estoy hablando como en los 90, weón. No tan antes, weón, no tan antes. Yo cuando era Ya. cabro Yo me iba acuerdo de que antes la repente. weá, loco, yo ¿Sí? me acuerdo que antes la weá igual era un antro, weón, y después, weón, me acuerdo cuando estaba, weón, iba la policía de investigación y carabinero y todo el tema. Pero después empezó a hacerse tan famoso el Persa, weón, que por lo menos en el lugar por ahí, por Barrio Matadero, hicieron un lugar, weón, de comidas que es más choro que la cresta, po, weón. Perro, lo que partió siendo tal vez en los 70, weón, una cuestión así como medio mercado negro, weón, vamos a conseguir cosas, terminó especializándose, terminaron conociendo el mercado, weón, conociendo los gustos de las personas que iban para allá y terminaron especializándose. Weón, yo siempre, weón, pese, weón, aquí, weón, puta, hay gente que me diga, weón, ¿cómo ir para allá? Weón, Barrio Matadero para ir a comer es filete, además que tenía una oferta gastronómica putera, weón. No sé cómo esté hoy en día, weón, pero era la raja para ir para allá, weón. Te compráis los lomitos, no me acuerdo cuánto costaban, que eran los medios trozos de lomitos en marraqueta, Perro, weón. perro, En weón, perro, marraqueta. olvídate de los lomitos. La especialización del trabajo y el conocimiento de mercado en ese lugar llegó a tal punto. Hay un restaurante súper pituco, weón, bueno, no es tan pituco, pero sí, es pituco igual, weón. Que está en Francisco Ya. Bilbao con Osa, que se llama el Pad Thai, una cuestión por. No me acuerdo si era Lat Thai o Pad Thai, una de las dos, ¿cachai? Por el estilo. Ya. Y ese mismo restaurante tú lo encontráis una pequeña sucursal en Barrio Matadero. Entonces, weón, los weones ya llegaron a ese nivel, pues, weón. Y me da la impresión que los gallos partieron en Matadero, pues, weón. Sí, pues sí, yo me acuerdo del persa, sí, que en ese mismo persa, yo fui cuando ella era más popular, como decías tú, era más popular, bueno, los juegos de PlayStation 1, weón, regalados, habían unos truquitos, no los puedo decir acá, pero habían unas movidas por ahí que yo estoy seguro que mucha Claro. gente cacha, weón, y sí, pues a veces, Los original japonés, weón, los claro, weón. paraguayos. Y entonces ahí estaba funcionando el mercado como tal, pues, o sea, sin restricciones, sin el gobierno metiendo zancadillas por todos lados, bueno, entonces a veces bueno, más que a veces, esa informalidad genera un mercado más eficiente que uno más regulado. A veces, bueno, hablemos las cosas como son. Ahora, yo recién fui al centro a hacer unos trámites, bueno, lleno las cunetas, pues, weón, lleno de comercio informal. Acuérdate, Pancho, lo que hablábamos, Facebook, el marketplace de Facebook ahí, el Yapo, weón, todas estas plataformas, bueno, es la misma gente la que está buscando el equilibrio de mercado, pues, weón. Más que una regulación, están buscando, bueno, yo quiero comerciar y quiero que nadie me hueve y mientras yo no perjudique a nadie, lo hago nomás. Así de sencillo. Ya, pues entonces quiere decir que el caballero de Jurassic Park tenía razón. La vida se abre camino. Sí, pues totalmente de acuerdo. El Se abre mercado se camino. abre camino. Claro, nosotros somos ¿Cachai? agentes del mercado, entonces Sí, nosotros reaccionamos igual como una gota de agua en el río, por ejemplo. Entonces, el así río es. busca llegar al mar y se las va a arreglar para llegar de alguna manera. Ahora, ya que hablamos de esto, de cómo usar esto a favor, se nos queda un tema ahí en el tintero del usted no lo haga, pero igual lo ¿Ya? comentamos un poco. Yo soy más partidario
si somos ingenieros comerciales, trabajar como ingeniero, weón, ¿cachai? Muchas veces, weón, cuando entramos a las pegas, nos dedicamos a hacer la pega que nos dicen, pero olvidamos cómo ocupar la herramienta y cómo seguir perfeccionando la herramienta. Informalidad a cagar, weón, en las pymes chilenas, weón, y a veces en los mismos bancos, weón, falta de... Bueno, lo que te enseñan en estas cuestiones de planificación, tener formalidad, tener los manuales, weón, de cosas... Sí, pero recuerdo también que el mercado, o la pega en este caso, en ese minuto no les interesa que tú sepas hacer algo en específico. Necesitan, por ejemplo, vender. Ahora, si tú logras, como Ingeko, diseñar una estrategia y lograr vender donde nadie más vendía, ahí, weón, te ganáis todas las estrellas. Pero para eso usted tiene que ser ingeniero, weón. Usted es ingeniero, compórtese como tal, weón. Es que sí, pues lo que pasa, lo que dijiste vos la otra vez. Oye, se necesita ingeniero, 5 años de experiencia, toda la weá. ¿Para qué? Para ser cajero de banco, weón. Para ser ejecutivo de cuenta, weón. O para, como dijiste, Weón. para repartir folletos en el metro, weón. Entonces, claro, se Necesita piden... neurólogo, weón. Se necesita neurólogo, weón, para cirugía cerebral, weón, para repartir volantes afuera del panorámico, weón. Sí, pues entonces se piden muchas cosas, pero se necesita mucha mano de obra técnica, pues. Si eso es lo que pasa, eso ya lo hablamos la otra vez, pues, de que tenemos demasiado Ingeku, demasiado ingeniero y tenemos pocos técnicos, muy pocos ejecutores, pues. Muchas veces nos olvidamos de que debemos ser más ingenieros en el sentido, por ejemplo, weón, ok, de acuerdo, si está la información a la mano, o hoy en día, weón, la capacidad de procesamiento de los computadores te permite hacer cuestiones maravillosas. Calcula la función de producción de tu empresa. Calcúlala, sácala, weón. Weón, hoy en día existen software, weón, con los cuales podéis sacar absolutamente toda la información. Por otro lado, lo otro que hablamos en los podcasts pasados, el método Lean, weón. Los principios de Lean, empieza a ocuparlo, weón. Lean es una herramienta poderosísima, weón. Empieza a sacarle jugo a los departamentos de marketing, weón. Empieza a preguntarles cara a raja, oye, ¿qué pasa con este mercado? ¿Está segmentado? ¿Qué es lo que consumen? ¿Qué es lo que no consumen? Junta la información, weón. Empieza a trabajar con ella. Por eso ahí también puse, gracias a Dios, tenemos computadores. Hoy en día la capacidad de procesamiento de los computadores, más allá que mandar viendo tonteras, weón, en TikTok, y no esa clase de estupideces, Sí, weón. weón, sí. Hay software que son potentes y que son de muy fácil acceso. ¿Cachai? Entonces, mi invitación en ese sentido es, ya que usted es ingeniero comercial, empieza a comportarse como tal. Date el tiempo, weón, de calcular la función de producción, que es una cuestión que está en los libros, weón, se puede acceder a la información, se puede procesar la información. Tú le puedes pedir ayuda a los otros departamentos o ver la forma, weón, de conseguir la información para poder llegar a un óptimo. Si acá, weón, lo importante no es quien venda más, weón, o quién logra optimizar los costos. El tema, ¿cachai? Es cómo llegamos al óptimo con lo que tenemos. Optimizando los factores de producción que tenemos, debemos cuantificar los factores de producción y, bueno, calcular una función que nos permita llegar a un óptimo. Sí, de que me No acordaste, alcancé a hablar Pancho. tanto, weón. Está bien. Bueno en los 60 minutos de rap que te pegaste. Yo tengo varias ideas de lo que dijiste, Pancho. A ver, bueno, años atrás cuando yo estaba metido ahí en el rubro bancario como empleado, weón, ya no así instituciones, weón, pasan dinámicas, weón, que a veces impide hacer esas cosas, weón. No quiero ser abogado del diablo de nadie, pero la típica. Oye, los weones de venta están vendiendo caletas de weas, weón, ya. Pero mientras más venden, más reclamos te genera, porque la wea es un porcentaje, ¿por cierto? O sea, hay un porcentaje de reclamo en función de lo vendido. Y los otros weones que que atendíamos reclamos, ya no empiezan a dar abasto, po. Entonces hay un equilibrio dinámico entre las áreas. Bueno, cuando yo estaba en las reuniones, la típica. Hay que hacer este proyecto para mejorar esta weá. Operaciones, no hay recursos. Finanzas, no hay plata. Recursos humanos, no hay hora hombre. Nadie quiere hacer nada, po, weón. Porque, ¿qué es lo que piensa el empleado, weón? Dice, weón, esta weá va a significar que yo voy a tener que hacer más pega, pero me van a pagar el mismo sueldo, weón. Y lo otro que quería decir, Pancho, sí, weón, tú tocaste una cosa súper importante. Tenéis computadores que hacen miles de cálculos por segundo. Tenéis el internet, weón, que ahora casi todos tienen internet. Y aquí weón, están los PDF, están los libros, hay MBA gratis gringo, weón. Hay de todo tipo de información. Pero ¿qué hacen los weones con el celular? Se ponen en Twitter, en Facebook a pelear. ¡Uy! Par de falsos culiados, no cachan nada, weón.
Ocupen como deciste vos, ocupen la herramienta de ingeniero, weón. Si las cosas no se hacen mejor por trabajar más, se hacen mejor por usar las herramientas apropiadas y por tomar las decisiones correctas, weón. Porque tú podés ir rajado caminando así, corriendo, volando, como tú queráis, pero si vais en la dirección contraria, todo lo que tú haces te termina perjudicando. Mira, sobre el tema de los costos marginales y nuestros grandes políticos, güey, ayer estaba escuchando un tarado, güey, que me dio mucha pena, hablando un poco más de lo mismo, que planteaba directamente, no, si el tema del trabajo, si hay que tener más trabajo, más trabajo, más trabajo, y la gente tiene que tener más trabajo. Es cierto que en este minuto estamos con una cesantía horrenda, güey. Sí. Nada Pero que decir ahí, weón. vas a obligar a las empresas a contratar gente, güey, que tal vez no quieren, güey, o que no necesitan, o que no, ¿cachai? Genera otro problema. O sea, el problema, movís la mochila, se la sacáis al empleado y esa misma mochila se la ponís al empleador. Entonces, ¿cuál es el problema, Pancho? Mientras exista la mochila, el weón que la tenga puesta se va a quejar. Ya, este weón se está quejando, saquémosle la mochila y se la ponemos a las empresas. Pero ahora las empresas que llevan la mochila llevan así, oye weón, como yo tengo este problema que no tenía antes, o sea, efecto marginal, yo voy a hacer estas medidas. Ejemplo, lo que siempre pasa, Pancho, dejan de contratar gente, por ejemplo. Dejan de subir los sueldos. Y en el peor de los casos, quiebro. ¿Sabéis que están pagando mejores sueldos, entre comillas, y más trabajo? Pero ahora hay menos empresas que lo ofrezcan, po. Entonces al principio funcionaba, pero a la larga genera el mismo resultado negativo. Sí, mira, en mi experiencia personal, y muchas veces se nos olvida. Yo creo que hay que buscar uno como ejecutivo, como lo que sea. Tenéis que buscar una armonía entre la faena y el buró, weón. ¿Cachai? O sea, weón, no por mucho, weón, ser un weón seco, si en realidad no estáis donde las papas queman, ¿cómo voy a aplicar eso? Y, bueno, al contrario, si no sabes ocupar las herramientas, weón, pero eres un weón que está, weón, en faena todo el día, tampoco hay que conseguir lo otro. Entonces tiene que haber una especie, weón, de armonía entre el buró y la faena. Es como el ejemplo de la foto que decías tú, po, que está lleno de hueones mirando, así está el ingeniero en prevención, está el analista, están todos los hueones mirando, y abajo del todo, hoyo, weón, está todo el organigrama, weón. sí, es como la pirámide al revés, pues entonces están todos los hueones mirando, y hay un hueón abajo en el hoyo excavando, pues. Entonces esa hueá no, está desproporcionado, si la proporción es súper importante, pues. Ojo, hay ciertas organizaciones, bueno, que son media al extremo, donde la pirámide funciona al revés, pues. Yo no sé si tú sabéis, pero el ejército israelita, los hueones funcionan con la pirámide al revés, pues. Ya, me imagino. La tasa de mortalidad de los oficiales, y una cuestión que inventaron los franceses en todo caso, Ya. la tasa de mortalidad de los oficiales es muchísimo más grande. Claro, porque los hueones que van a la guerra, los hueones van a dar cara, weón, son los oficiales, pues, weón. ¿Cachai? Se supone que Ya. la gente más preparada, son los que van a dar la guerra, ¿cachai? Son los que van a dar cara ahí. Sí, sí, me hace Y sentido. muchas veces, weón, siento que eso de ahí deberíamos un poco replicarlo en nuestras organizaciones, ¿cachai? Que es que el gerente del quinto piso baje, weón, y si hay un poco de ensuciar las manos, weón, con la gente, weón, en faena, weón, ¿qué tanto te cuesta ir a echarle un poco de WD-40 a una máquina? ¿Cachai? Y entender cómo mierda funciona, pues, weón. Mira, yo vi un ejemplo con lo que dijiste, Juan, súper bueno en el YouTube, de que, bueno, si asesoramos empresa, por ejemplo, ya, weón, primer día Kiltro asesorando empresa, weón, vos, conchetumare, vos, gerente general, ven pa' acá, culiao. Ya, weón, vos agarráis la escoba y te ponías a barrer todo el día acá, weón. Entonces el gerente, como es choro, como es viejo, oh, yo no hago esa weá, weón, que weá te creí, weón. Y el weón le dice, en el ejemplo que te digo, ya, mira, hace lo que yo te digo y espera a que un weón de afuera te pase 10 lucas para que les pase los tarros de basura de la empresa. ¿Sabes tú para qué hacen esa weá? ¿No? Porque, por ejemplo, en los bancos, weón, ¿qué es lo que votan en los papeles los ejecutivos, weón? Votan, pero todo, pues, weón. Votan datos, votan las claves de los computadores, weón. En el tarro de la basura de estas empresas, weón, que tienen papeles, vos te metías en la basura y encontráis, weón. Bueno, encontráis oro en esas weas, weón. Porque, como decía en el mismo video, weón, un loco de tecnología decía, weón, da lo mismo que tu clave sea súper segura de 40 letras, weón. Si el ejecutivo la tiene escrita en un stick en la pared, weón, esa wea te la van a sacar igual, pues, weón. Entonces, estos gerentes
por no meterse donde las papas queman, no ven esas weas, pues, weón. No ven, ¿sabéis que no me di cuenta que me podían filtrar las claves del programa en esta wea, pues? O no me di cuenta que la solución era tan fácil como, bueno, yo tenía un ejemplo, la solución era súper fácil como poner un ventilador que botaba unas cajas. ¿Te cuento ese ejemplo, Pancho, por favor? ¿Me acordé? Dale, por favor. Había un problema de productividad que me enseñó uno de mis profes de contabilidad, que tenían un problema, oye, que habían unas cajas que las máquinas llenaban con cuestiones dentro y de repente había un porcentaje de cajas que no se llenaban, bla, bla, una wea súper complicada, weón. Y nadie cachaba de dónde, cómo hacer la operación, pues, cómo hacer la distinción entre la caja llena y la caja vacía. No, no sé qué wea tenía, pero porque los buenos veían los números, pues, te fijas, veían en el abstracto. Entonces, cuenta la historia que uno de los jefes le pidió a los trabajadores, oye cabros, ¿cómo solucionamos esta weá? Y el empleado ahí, el de la línea más baja, le dijo, es que es súper fácil eso, ponga un ventilador, ¿ya? Entonces, ¿por qué va a poner un ventilador? Porque esas cajas son puros cartones nomás, po. Entonces usted pone un ventilador ahí más o menos fuerte, y si la caja que pasa no tiene la carga suficiente, el ventilador la va a botar automáticamente. Solucionado el problema, weón. Entonces, ese problema que los ingenieros de arriba que trataron de hacer con weá, no pudieron hacerlo porque no, como decís tú, no bajaron a ver la realidad de por qué las cuestiones no estaban, po. En resumen, Pancho, todos tenemos una parte de la información de la empresa. Ya, pues Pancho, y eso era un resumen, digamos un resumen de lo que es la marginalidad. Que tal como tú planteaste al principio, Pancho, los políticos se llenan la boca con que más es mejor y no siempre es así. Entonces, si usted escucha, o sea, pasamos de un tema libre como la anécdota de la universidad, weón. Pasamos ya, volvimos a las clases, se sube esta weá. Acuérdense del ejemplo de la piscola, weón, ¿cierto? ¿Dónde, Pancho, como tú dijiste al principio, cuál es la mejor chupa de la piscola? ¿La primera o la última? De la cerveza y la piscola, la primera, pues, compadre. La primera. Entonces, la primera es rica y como nosotros queremos buscar la misma sensación, probamos otra y terminamos doblados, tirados en el piso y acarreados a Lucas directo a la casa. Ya, entonces eso era Oye, el resumen, pero, ¿sí? espera, quería hacer una pequeña acotación. Marginal, ¿qué querrá decir marginal, weón? Que está en el margen. ¿En cuál Es margen? en el margen de lo que tú ya hiciste, weón. Puta, es un concepto medio complicado, weón, pero... ¿Y por qué les dicen marginales a los weones que son marginales, weón? Porque son marginados, los dejan en el margen de la ciudad, po. Ya. Están al margen de, están fuera de. Ya. El Pero en dato Chile, freak, weón. cuando hablamos de gente marginal, hablamos, weón, generalmente de gente flight. Puta, bueno, me puedo dar la media paja para explicar esa wea. Claro, O es la que hago mira, después del podcast. yo quería hacer una acotación que cuando ¿Ya? yo hablo de gente marginal, que van a decir, que estos weones están hablando de los flights. No, yo me refería derechamente Correcto. a la gente marginal, a los políticos. Claro, también. Ellos son los marginales, ellos son los flights, ellos son los que, weón, hablan sin saber, weón, de qué diablos Weón, están diciendo, sí, weón. mira, es verdad lo que tú decís, no es chiste. Ellos están al margen de la vida del chileno promedio. Ellos no entienden cómo vivimos nosotros, entonces están marginados de nuestra vida habitual, po. O sea, de cuánto cuesta el pasaje en micro, cuánto te demoráis en ir a la empresa, cuánto están pagando, cómo son los tratos, cómo son las condiciones laborales. Ellos están al margen de esa weá, po. Así es. Esa es la analogía que quería colocar, que en el Que fondo, debimos haberla weón, hecho al principio, weón. que escuche este weón, si queréis, bueno, ahí la voy. No, déjalo así, no, está bien. Sí. Lo Ya, editáis, Pancho, si sí, queréis lo editáis. sí, ahí lo Pero voy eso a es hacer. lo que quería recalcar. Cuando Ya, hablamos de está bien. marginales, en este caso, en este punto en específico, no nos estamos refiriendo al chorompón, nos estamos refiriendo al Claro. político. Sí, ya lo Ese explicábamos, weón, weón. Sí. ese weón es más marginal que el flight mismo, weón. Correcto, tal cual, weón. Ya, Pancho, nos vimos en un nuevo capítulo. Dale, cuídense, Así que cabros. Chao, besitos, chao. chao, chao. Si te gustó este podcast, te sirvió y quieres que tratemos más temas así, compártelo, po, weón. Pancho, Dime. te cuento, yo fui a arreglar lo del celular, pues, weón. Esa es la que te quería contar. Entonces estaba aquí en el centro
Y sí, pues, todos los weones que arreglan celular son puros colombianos, weón. Y bueno, a mí las 2 veces que he tenido que arreglarlo, me han cobrado 10 lucas, 12 lucas, weón. Y me han hecho buena pega, weón. A mí me caen bien los colombianos, weón. No sé si a ti sí daba... No, si yo no tengo nada mal. Bueno, Ya. encasillar a la gente, pues a mí los únicos weones que me caen mal son. Y ni siquiera, no, en realidad no me cae mal nadie, weón. O sea, sí, Ya. hay gente que me cae mal, pero no un grupo, weón. Claro. Ahora, yo te iba a hacer un comentario una vez, weón. Individuales. A mí sí weón, en un carrete, weón, se me cayó el celular al water, weón. Ya. Y al otro día un amigo me dijo, puta, weón, vamos, weón, al centro, weón, ahí lo pueden arreglar. Ya, pues fuimos, weón, de un colombiano, pues, weón. Le pagamos y el weón cachó al toque, pues, weón, porque llegamos y me dijo, puta, amigo, no se puede arreglar. Y parece que se les cayó a la Algo. poseta porque tenía un olor re feo. El olor a caca, pichí, weón, a vómito, Claro, weón. no, pero ahí entendí, weón, conocí la palabra poseta, po, weón. A poseta, weón. ¿Qué poseta, weón? El water, po, weón. Ah, ya. Ah, eso es. Pero sabes que, Yo weón, pensaba puta, ya. con tiempo yo creo que, weón, a todos nos va a pasar, o sea, no sé si a todos, pues, weón, pero... A todos se nos cae el Mira, celular, yo he weón. sabido, No, yo he weón. sabido más de las minas que les pasa, porque generalmente, o antiguamente, no sé, weón, guardar el celular atrás, pues, entonces bajar los pantalones, el celular cayó el water. Claro, weón. A mí una vez me pasó en Concepción esa weá, weón, y Weón. tuve que arreglar el celular, weón, yo solo, weón. Ya. Yo tengo una historia, weón. Hace tiempo atrás, un tío mío, no me acuerdo, un conocido, tenía un celular de los ladrillos, los grandotes, weón. Y Los siempre Nokia andaba... 3000 y tanto, Sí. weón. Y siempre andaba alumbrando esa weá, weón, que la weá terrible, venga, un Game Boy la weá. Y bueno, se le deslizó, cuando estaba en el negocio de mi abuelo, se le deslizó del pantalón, no sé cómo, weón, tenía un hoyo, no sé qué weá, y se le cayó justo a un tarro con aceite, weón, de esa weá que ocupan para los cortes, cagó instantáneamente el celular que le costó más caro que la chucha, weón. Porque se dice, oye, cagó el celular de 100 lucas, pero ya, eran 100 lucas el año de la vera, weón. Ahí usted escucha, hace el cálculo de la UF multiplicado por la UF de ahora, dividido UF del año, weón, y es mucha más plata, weón. Pero, perro, era cuando todavía existía el billete de 500 pesos, po, weón. Cuando con el Sí, billete de 500 pesos tú el comprabas billete de dos 500 Coca-Cola, pesos. weón. Sí, Dos porque Coca-Cola de litro, weón. el O centella sea, de litro, gamba, dos Coca-Cola, 2 latas de Coca, po, weón. sí, el centella gamba, weón, los media hora, 10 pesos, weón. Puta, ahora todo se fue a la chucha los precios, nada que decir, weón. Entonces, bueno, hace tiempo no había caminado, fui para allá, me lo revisó el loco y eso, yo no sé, le pone la voz de colombiano, pero me dijo básicamente, es que esto es muy viejo, no tengo las piezas, me cagué, bueno. Vieja tu abuela de haberle dicho al weón. Vieja tu abuela. No, sí, bueno, todas estas weas que tengo yo son terribles obsoletas, weón. Yo tengo un Huawei todavía, pues, weón. No sé si esas Ya. weas siguen funcionando, weón. Pero Mira, desde que los lo Huawei, compré, ¿sabes, weón? Oye, los Huawei son la raja, weón. Tú te ponías sí, a hablar de eso, pizza, bueno. weón. Weón, te ponías a hablar de cualquier cosa, weón, con un amigo. Por ejemplo, bueno, hoy tengo un problema con la cama. Y a los 5 minutos, no sé por qué te empiezan a llegar comerciales, propaganda de cama y cuestiones por el estilo, weón. Te escucha, weón. Entonces te lee Son la la mente. raja los Huawei. Oye, no, si los Huawei son la raja la otra vez, weón, puta. Mi hermano chico rompió el televisor, weón. Y estábamos, no fue una discusión, pero estuvimos hablando un rato de qué íbamos a hacer y de repente me empiezan a llegar, weón, publicidad de compra televisor Samsung, weón, o compra televisor LG, o compra televisor de tal marca, weón, en tal lado. Y fue como, Weón. chucha, no, si los Huawei son súper buenos, weón. Los Huawei son. ¿Te acordáis la película Batman? Deja acordarme. La trilogía. La que antes del Guasón, weón. La que está el weón de la Liga de las Sombras, que usan la weá para hervir el agua. ¿Te acordáis de esa película? Weón, yo de Batman lo único que sé, weón, es Ah, no la cachaba. Ya, el que da en el TCM, weón. ya, ya, bueno. El, Puta, el Batman con guata, weón. ya. Es que hay una serie de Batman súper añeja que ya lo pusieron como en serie, entonces la primera cuenta en el pasado de Batman, weón. Ya, pero pico, porque el Batman, para encontrar a... Ah, no, Nagger. Es la del Guasón. Para Batman encontrar al Guasón, le muestra al weón del edificio de la empresa, le muestra una weá llena de pantallas, llena de cámaras Ya. por todos lados, ¿cachai? Y el Morgan Freeman le dice, instaló un dispositivo espía en cada teléfono de la weá. Y son puros Huawei, pues weón, esa weá. Esos son puros Ay, marcas weón, son Huawei, marca pues, weón. Huawei. Espera, y aparecen marca No, Huawei. no son así, pero bueno, había alguien que decía, deben ser puros Huawei esa weá, pues weón. Claro, lo da a entender. Ahí los No gringos va a haciendo entender que la weá son propaganda. puros Huawei. Puta, weón, oye,
Oye, La weón, vieja pero con- el la Joker vieja- tiene la vieja- iPhone, weón. Weón, la vieja confiable en los gringos, weón. Haciendo Sí, propaganda a través de Hollywood, weón. sí, weón. Ay, pero el Guasón usa iPhone, weón, así que no está la cámara del weón, pues, weón. Ah, y lo que me da risa, weón, como estamos después con podcast, hablamos cualquier weá, el Morgan Freeman le dice, yo voy a ocupar esta cosa una vez nomás, pero después, mientras esta máquina siga existiendo en la empresa, considere mi renuncia, weón. Entonces el loco es terrible ético y no quiere ocupar esa weá, pues, weón. Esa es la mamá que Morgan Freeman le dice eso. Sí, pues, weón. Sí, es Morgan Freeman creo que era el que está el asesor de armas de Batman, weón. Sí, pues sí, los personajes son distintos, weón. Y el Batman le dice al weón, no, es que la clave para usar esta weá solamente tú la tienes. Ah, y el otro, el Morgan Freeman, chucha, si solamente yo la manejo, ya me lo pone los datos y la cacha, weón. Pero mula, pues, weón, porque en la realidad, ¿qué es lo que buscan las empresas? Espiarte por todos lados, pues, weón. Te espían por la weá de los teléfonos. Ahora mismo yo creo que está este podcast, weón. Ahí está ahí procesado por alguna gente de inteligencia comunista china, weón. Ahí, oh, estos weones planean destruir el comunismo a nivel mundial, weón. Hay que hacer algo para evitar que los Hitler Manhattan, weón, nos ganen, weón. Que dos weones nos caguen. Puta perro, Estoy hablando no me pura puede weá. dar. No sé, que me puedo poner tonto grave con lo que estáis diciendo, weón. Porque, Dale, weón, weón. lamentablemente, weón, eso pasaba, weón. Así Sí, pues que- sí pasaba, weón. Sí. La gente no cacha esas voladas, pero pasa, weón. No, Ahora sí, weón, weón, sí. Yo quiero decir una weá, sí, Pacho, weón. sí, weón. De que la Sí, gente dale se nomás. pone paranoica. Oh, es que me van a sacar mi información, me van a sacar mi weá. Weón, a estos weones les importa tres cuescos tus fotos de Facebook, weón. Le importa un pico esa weá, po. Estos weones analizan gran volúmenes de datos, po. Como es Sí, lo que pasa es que sí, ahí lo que vale es que uno a nivel marginal, uno no vale, uno es ninguno. uno ninguno, totalmente. Pero muchas personas, weón, que juntan, por ejemplo, weón, ciertas, weón, cosas iguales, weón. Claro, los Ya me grupos. relajé, weón, ya estoy tirado, weón, estoy tirado acá en el sillón hablando, weón. Ya, hasta Por ya, ejemplo, chao. yo, weón, puedo juntar a todos, weón, los weones que están estudiando en X universidad, X carrera, weón. Me importa un comino, weón, donde vienen todo lo que me interesa es que estén estudiando tal carrera. Ah, ya, mira, estos weones tienen tendencia a ocupar tal celular, entonces debería venderle tal calculadora. Ah, ya, perfecto, Claro. weón. Y O sea, te, uno es ninguno, pero ahí vamos haciendo masilla, pues, weón. Y te perfilan, pues bueno. Entonces, vos, puta, me contaron amigos. Te metí, no sé, pues, en páginas de estas monas japoneses que los cabros chicos están viendo ahora. ¿Y cuál es la Ya. publicidad que te sale? Juega Warcraft, juega Calabozos y Dragones, weón, juega weón así. Y al revés, pues, weón. Entonces, dice, si tú haces A, se deduce. Ah, ya, perdón, no, espera. Si tú haces A, nosotros Ya. hemos analizado que los que hacen A hacen B también. Por lo tanto, como tú haces A, yo asumo que hiciste D, pues, weón. Y son puros algoritmos espera. matemáticos, pues. Es que con eso que dijiste, claro, son. Perdón. dijiste, entraste, weón, a una página porno, weón, y terminaste jugando Warcraft, weón. Claro. Es como te acordás antiguamente cuando hablaban de esa tontera que decían que. O sea, apareció un meme. Que decía, yo no sé por qué, weón, Gatorade se gasta tanta plata haciendo publicidad a los deportistas y a fin de cuentas todos los weones que conozco, weón. Todos los curados que yo conozco toman Gatorade, po, weón. Sí, pues sí. Esta ropa, la Nike, weón. Pues sí, se supone que las zapatillas Nike son de pelo, son marcas, son pulentas. ¿Y quiénes ocupan esa weá? Puros Kuma, weón. Sí. No, pero no sabía así, po, weón, si yo como Nike, weón. No, para ahora, a ver, espera. Eso pasa en Chile, weón, pero afuera, weón, no están Claro, así, weón. en otros países distintos, sí, depende mucho de la localidad, pues. Weón, me imagino que sabéis, weón, Chile es el único país del mundo, parece, que el reggaetón se considera rasca, pues, weón. ¿Sabíais esa, Puta, weón? no tenía idea, weón. Weón, es verdad. Yo tenía bueno, en todos lados, en la universidad, weón, un amigo me decía, uno de intercambio me decía, yo no entiendo por qué aquí en Chile el reggaetón se considera rasca flight, weón. Weón, en otros países el reggaetón es música de buena calidad, pues, weón. Yo cacho, Sí, por mira, ejemplo, weón. ajedrecistas, grandes maestros de ajedrez, weón, ahí los españoles en Chef 24, esa weón, juegan de repente, y el weón pone de repente reggaetón, y está ahí escuchando reggaetón sin ningún problema, weón. Y yo te puedo explicar por qué eso es así. Súper fácil. Puta, yo creo que. Es que no estamos yendo en otra bola, podríamos hacer un podcast, weón. Aparte de esa weón. Oye, weón, que a poco tiempo dite algo antes de irnos, weón. Ya los 10 minutos se Ya, pasaron. Lo último como que tengo si que nada, decir, weón. ya. Dite- Chupa la dite Carol alguna. Dance. Chupa la Chupa Carol. la Carol Dance.
Oye, ¿cachai? Cuando el weón llama, oye, ¿por qué tú dices que yo soy degenerado, weón? Y te imaginas que weón te llamara así, o donde estáis viendo cualquier weá, y suena tu teléfono, y Carol Dante te llama hablándote, diciéndose esa weá, weón. Puta, en volada nos puede demandar, pues, weón, y tenemos que terminar nosotros como los weones pagando las cuotas de los abogados, ¿no? Pues, weón. Claro, y el weón, weón, de verdad, búscate en el YouTube, y el weón llamaba a gente anónima así, weando, oye, ¿por qué vos dijiste que soy degenerado? Ah, date a la chucha, coche tu madre, weón. Oye, Puta, no weón, sé, igual es buena política, weón. Es como la del... No sé si habéis visto el video del chamaquito y el Byron Fire, weón. puta, pues, para la otra, weón. Oye, weón, y el Cesarito, weón, que a vos te gusta tanto, ese weón invitó hace rato al Caron Dance, pues, ¿cachaste ese podcast? ¿No? No me digáis que no lo habéis escuchado, weón. No, Weón, invitó. búscate los podcasts del Cesarito y los weón invitaron al Caron Dance. Y están ahí hablando pura weá toda hora. Pura weá sin sentido, weón. Como siempre, weón. Tarea para la casa, Ah, macho, weón. Tarea para la a casa. mí me gusta crítica escuela ese, weón, encuentro que es la raja, weón. Ya, sí, está piola, weón. Nosotros somos la copia barata, weón. Claro, Dos weones la- penca tratando de ser como esos weones, pues, weón. Claro. Ya, Pancho, estamos a la hora, sí. Ya, cuídate, Ya, weón, nos vemos, chao, chao, besitos.